Bueno, pues vamos a analizar lo que está ocurriendo en nuestro bolsillo. Hablamos con Francisco Concepción, que es economista especialista en mercado financiero. ¿Qué tal, señor Concepción? Buenos días. Muy buenos días. Mira que escuchamos que la economía, en términos globales, ¿no? La macroeconomía va bien, pero luego llega a nuestro día a día y ya no hablo de personas con salarios bajos, sino con salarios medios. La cosa se está complicando y mucho. Sí, efectivamente. Es decir, acabamos de hablar de la inflación. Hay que tener en cuenta que el dato que se da es el dato del IPC, que es una cesta de bienes y servicios con distintas ponderaciones que arrojan esa cifra del 2,2%. Sí es cierto que las familias en esa cesta hay desde productos de alimentación, energía, servicios financieros, vivienda, calzado, etcétera, y no todo pesa lo mismo. Entonces las familias efectivamente notan en sus bolsillos aquello que tienen más en su día a día, la cesta de la compra fundamentalmente, ¿no? Entonces es cierto que la macro en general ofrece un cuadro relativamente positivo, pero la micro, o sea, las familias, las empresas, pues probablemente tengan una visión distinta por ese encarecimiento en nuestro día a día. Sí, lo que hemos notado es que hemos perdido poder adquisitivo. Claro, es que los precios, la inflación, recordemos que si tenemos inflaciones, que venimos de inflaciones elevadas, o sea, si los precios aumentan a ritmos del 3%, luego el 2%, no es que bajen al 2%, es que primero es el 3%, luego el más 2 sobre el 3%, el más 1 sobre el 2% y así sucesivamente. Es decir, la inflación es un fenómeno acumulativo. Claro, y por eso a lo mejor dicen, sube un 2%, y mira los precios y un 2% no ha subido. Sobre lo que subió el año anterior. Claro, entonces por eso vemos en algunos productos como se incrementan 20 céntimos, 30, 50, y podríamos decir que de un mes para otro. No sabría decirte si un mes para otro. En algunos sí, los fijos que uno compra todos los meses se da cuenta. Claro, eso sí. Hay productos que vienen arrastrando unas dinámicas de que apuntan a esa subida continuada de precios, sí, eso es cierto. Y en concreto en Canarias, nuestros salarios lo hemos escuchado pues de los más bajos respecto al país, ¿no? Claro, hay economías, como el perfil de la economía canaria, que tiene un bajo perfil de valor añadido, donde los sueldos se correlacionan con ese bajo valor añadido. O sea, no es lo mismo una economía industrial, por ejemplo, dato de componente tecnológico, por ejemplo, donde el valor añadido es mucho más elevado y los sueldos van aparejados a ese mayor valor añadido. Economías relacionadas con el comercio, con los servicios, tienen un perfil inferior de valor añadido y, por tanto, los salarios van correlacionados con ese bajo valor añadido. Entonces, Canarias es el caso. Bueno, hablando de la economía, vemos cómo lo que ocurre en el mundo nos afecta y acaba de tomar posesión de su cargo Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ha anunciado una serie de medidas que inmediatamente se ha puesto a firmar, medidas también económicas. ¿Cómo luego nos puede afectar esto aquí a Canarias? ¿A un canario o a una canaria? Sí, bueno, todavía está por ver, porque efectivamente tomó posesión el lunes. Hoy habla en Davos, estaremos todos pendientes a ver lo que tiene que decir. Es cierto que ya ha firmado bastantes decretos en base a lo que prometió en su programa electoral. Está por ver, de momento es muy reciente, habla sobre todo en el caso europeo de aranceles que puede afectar a algunos productos, no tanto a canarios, porque Canarios no tiene, o sea, en la lista de productos que su intención es poner aranceles a productos europeos sobre todo, no hay una producción canaria muy afectada. Pero claro, como tú muy bien comentas, todo se relaciona y todo tiene al final unas derivadas que nos puede acabar afectando. Sí. Bueno, pues será cuestión de verlo. Si le parece, señor Concepción, como estábamos hablando de la cesta de la compra y de lo que nos afecta, nosotros hemos preparado aquí, bueno, algunos de los productos, si no le importa y me acompaña. Y nos ponemos aquí justo detrás algunos de los productos que vemos que se han encarecido, ¿no? Podemos hablar de las verduras, de la fruta, de la leche. En especial sentimos mucho los que somos cafeteros y chocolateros el aumento del precio del café y del chocolate. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo le podemos explicar a la gente en su casa? Mire, esto le ha subido y ¿por qué razón? De una manera sencilla. La economía es compleja, pero para poderlo entender por un profesional. Vamos a ver, es cierto, ¿no? Es decir, que hay productos, pues, evidentemente agrícolas, primarios, que decimos los economistas. Hay factores estrictamente materiales relacionados con, en fin, con la propia naturaleza. O sea, pensemos en el chocolate, por ejemplo, que la producción en determinados países pues, se pueden haber afectados por factores climatológicos, por ejemplo. Hay factores relacionados con la cadena de suministro, con cuestiones geopolíticas, por ejemplo, el transporte de todos esos bienes a nuestro supermercado. Pensamos, por ejemplo, en cuestiones como el Mar Rojo, que afectan al transporte. Hay cuestiones que tienen que ver con la cadena de valor, por ejemplo, cuestiones regulatorias, costes laborales, el coste de la energía, cuestiones de impuestos, por ejemplo, el caso de la gasolina, que bueno, no está aquí, pero uno de los bienes incorporados, donde la mitad de lo que pagamos en el surtidor son impuestos. Claro, entonces, porque hablamos también del aumento, no de la cesta de la compra, sino ver qué relación tiene con el aumento del precio del combustible
y de la electricidad también. Claro, Dicen que claro. el teléfono también nos va a subir. Claro, entonces son esos bienes que se incorporan a la cadena de valor de un producto que cuando uno va al supermercado a comprar, pues chocolate, leche, frutas, etcétera, claro, está incorporado a esa cadena de valor. Entonces uno cuando paga en el supermercado no le pasa una factura, un ticket por combustible, energía, etcétera, sino compra la fruta, ¿no? Vamos a verlo en este gráfico que han elaborado los compañeros un poco para conocer, bueno, pues cómo han subido los precios, por tener nosotros una idea y el espectador también. Sí. Vemos pues eso, los combustibles, la casa, la electricidad, lo que usted comentaba, ¿no? Lo que más ha subido, claro, eso luego influye en lo que compramos, ¿no? En la compra en el supermercado. También, pues, la restauración, los hoteles, un 4%, y bueno, pues el ocio también ha subido, ¿no? Un 4%, como vemos aquí. Sí. La vivienda, hay que ver la vivienda cómo nos está asfixiando, ¿eh? Sí. Bueno, en ese gráfico se ve muy bien porque fíjense que en la parte de abajo tal vez sea lo más prescindible. Es decir, nosotros no podemos vivir sin combustible, no podemos vivir sin luz, no podemos vivir sin agua, no podemos estar sin vivienda, no podemos estar sin comer, pero sí podemos a lo mejor, en la medida de lo posible, pues prescindir de algo que, bueno, que no es nuestro día a día. Fíjense que, claro, cuando yo transporto una fruta al supermercado, pago gasolina. Cuando refrigero la fruta, pago luz. En fin, entonces todos esos costes se van incorporando. Claro. La vivienda, si la vivienda es un asunto muy complejo, para mí es un problema de oferta clarísimamente, y si no hay oferta en el mercado, pues los precios suben porque hay una demanda estructural que va a seguir aumentando, y ya sabemos que cuando no hay mucha demanda y poca oferta, los precios suben. Los precios suben, pero tanto para comprar, por mucho que el Euribor, que es el índice que marca pues lo que van a tener que pagar las personas que firmen una hipoteca variable, tanto para comprar como para alquilar. ¿Sube el precio de la vivienda? ¿Va a seguir subiendo este año 2025? Mi visión es que sí, hay un problema de demanda. Si hay una demanda, hay nuevas unidades familiares que se incorporan al mercado, hay una demanda estructural que está ahí latente, y hay un problema de oferta, de que la oferta se va reduciendo por distintas cuestiones, y claro, cuando hay mucha demanda por un bien que cada vez es más escaso, pues los precios suben. Se dice que debemos reservar de nuestro salario un 30% más o menos para la vivienda. ¿Cuánto estamos reservando ahora? El doble. El doble y más, ¿eh? Digamos que lo saludable desde el punto de vista financiero es que yo dedique de mis ingresos netos como máximo entre el 30 y el 40% para satisfacer pues la cuota hipotecaria o el alquiler. Por cierto, solo una cosa también que nos va a afectar en nuestro día a día, la tasa de basura, que muchos municipios, pues bueno, los municipios están obligados a implantarla, algunos pues han decidido pues posponerla, pero es otro de los gastos que vamos a tener mensuales. Hablamos de la cesta de la compra de la vivienda y luego pues de algunos impuestos municipales que tenemos que pagar, y entre ellos destaca en este año 2025 esa tasa de basura que nos va a subir un poquito. Sí, esos son los impuestos que afectan al presupuesto familiar, porque los impuestos hay que pagarlos, naturalmente. El tema de las basuras viene del Estado, es una regulación nacional. Si bien es cierto que las basuras está delegado al ámbito local, y hay ayuntamientos que parece ser que han dicho que lo van a amortiguar contra su presupuesto o simplemente van a no aplicarlo. Entonces, en el caso local de Canarias, pues habrá que ver ayuntamiento por ayuntamiento cómo va a quedar la cosa. Y la clave, ¿cómo podemos ahorrar? Sí, bueno... Ya, es que yo lo veo, ahorrar? Los salarios, con el coste que tiene, es que podemos ahorrar, sería la pregunta. Sí, bueno, quien pueda ahorrar, porque es cierto que comentaba antes usted, los salarios son bajos y los gastos corrientes van subiendo. Yo la recomendación que haría es poner el ahorro primero, es decir, nosotros... Muchas familias lo que hacemos es, pues tenemos nuestra nómina, gastamos en nuestro día a día, y si nos queda algo al final, ahorramos. Bueno, pues yo colocaría y si nos queda algo al principio, es decir, que el ahorro sea una partida más de nuestro presupuesto familiar. De acuerdo, o sea, al principio de mes cogemos ese dinerito, lo metemos en un sobre. Oye, yo quiero ahorrar, no sé, 100 euros, pues esos 100 euros ya es ahorro, ya sé que eso no lo puedo tocar. Bueno, y a ver si no lo tocamos de ahí a final de mes. Muchísimas gracias, Francisco Concepción, economista, especialista pues en análisis de mercados financieros. Bueno, un honor que usted nos explique cómo nos afecta en nuestro día a día la subida de los precios. Gracias por acompañarnos en Buenos Días, Canarias. Buenos días.